Hola, buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta mesa. Primero introduzco a los diferentes ponentes. Isabel Pereira, Assistant Director of Academic Affairs en la NYU, en la Universidad de Nueva York, New York University. A mi derecha está Jorge Jiménez Ramírez, profesor de español en la Universidad Europea de Madrid. En vez de contar todo el currículum, lo que estamos haciendo es simplemente una línea, ¿no? Y a la izquierda está Julio Cañero, que es el director del Instituto Franklin de Alcalá de Henares. Mi nombre es Juan Díaz Andreu, yo soy presidente de la Asociación de Ex-Becarios Fulbright. El nombre oficial es Asociación JW Fulbright en España. Y vengo con otra gorra, pero no es la que voy a utilizar hoy, que es como lo que se suele llamar cazatalentos dentro de una compañía de Executive Search que se llama Talengo, y llevo también el área de educación, ¿vale? Contaros un poco que la idea es comentar durante 50 minutos la creciente importancia del español en Estados Unidos, intentando dar una perspectiva lo más completa posible del interés que suscita el idioma español al otro lado del Atlántico. Y vamos a hablar un poco de las actividades que las están apoyando, ¿no? Entre ellas, los estudiantes norteamericanos que a veces están pidiendo participar en actividades en las cuales tengan una inmersión en otras culturas y específicamente en culturas del lenguaje español, sea en España o en Latinoamérica. Y no es en general, no es necesariamente dentro de los niveles de lo que llaman el high school, de la gente más joven, sino gente que está estudiando una carrera tanto a nivel de letras como ciencias e ingeniería, cuando tradicionalmente eran más los hispanistas, ¿no? Hablaremos de unos proyectos que están apoyando estas iniciativas y podremos hablar de varios programas. Y bueno, y al final intentaremos ver cómo podemos apoyar este tipo de iniciativas, acrecentando su potencial como bien cultural, económico y social. El agradecimiento por parte de los ponentes a Tarecha García Polavieja, que forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Becarios Fulbright y ha sido la que nos ha tenido la paciencia de coordinarnos, porque aquí sentados parecemos muy serios, pero estamos todos muy ocupados, y ella se ha ocupado de ello, ¿no? Yo dejo para el final el comentar un poco las actividades de la Asociación de Becarios Fulbright, y casi prefiero pasar la palabra a cada uno de los ponentes. Y habíamos pensado en que empezara Julio, y directamente, pues si quieres pasar a la tril, y dejaremos luego un espacio para preguntas. Dime. Magnífico. Pero yo espero que se me escuche. Pues, en principio, en primer lugar, pues agradecer a la Asociación Fulbright, ¿no?, esta invitación a estar aquí con ustedes. Y Juan nos ha pedido que seamos breves y entonces voy a intentar ser lo más breve posible. Si tengo que comenzar mi breve exposición, debería decir que existen 3 dificultades para el aprendizaje del español en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas 3 dificultades? La primera sería, pues, el escaso interés que la administración estadounidense ha mostrado históricamente, además, por la enseñanza de las lenguas extranjeras. Es decir, no existe ninguna norma a nivel federal que promocione la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras y, por supuesto, no existe para el español. Esta legislación se deja a los niveles estatales y locales, que es la que, bueno, dependiendo del estado en el que uno esté, pues le darán más o menor importancia a la enseñanza de las lenguas. La segunda dificultad que tiene el aprendizaje del español, de cualquier lengua extranjera, sobre todo el español, es el English Only, la política de English Only. Y como saben, es una ley que, adoptada en 33 estados de la Unión, curiosamente en un país en el que no existe ningún idioma oficial,
pues existe esta ley que intenta convertir a estos estados en estados prácticamente monolingües, limitando el uso de otros idiomas en el ámbito público. Y finalmente, la tercera desventaja que tiene cualquier enseñanza y aprendizaje del español en Estados Unidos es una ley aprobada en el 2001 por el presidente Bush, en aquel momento el presidente Bush, que se llama el No Child Left Behind, que supongo que también todos conocen, por el que las lenguas extranjeras que se imparten en el currículo en Estados Unidos no están sujetas a ninguna prueba de medición del rendimiento. Esto quiere decir que al no ser una lengua, una materia instrumental, pues no tiene peso específico en el currículum o en el currículo del sistema educativo estadounidense. Sin embargo, no quiero ser negativo, no quiero ser mostrar una visión desfavorable, porque lo que ocurre y realmente es que el aprendizaje del español en Estados Unidos no ha dejado de crecer. Y yo creo que existen dos factores fundamentales. Por un lado, la globalización de la economía y sobre todo el auge de las naciones iberoamericanas, de gran interés para Estados Unidos. Y segundo, pues la creciente influencia que tiene la población hispana, que se calcula que para el año 2050 será el 25% de la población estadounidense, lo que supone unos 106 millones. El cálculo era unos 136 millones para el 2050. Se ha recalculado, se ha revisionado ese crecimiento. Claro, los latinos que han entrado en la clase media en Estados Unidos, que tienen poder adquisitivo, que tienen poder político y, bueno, pues se han convertido en un mercado muy interesante para las grandes empresas de aquel país. Muchas de ellas están utilizando ya los anuncios en español para dirigirse hacia ese público, destinando mucho dinero en campañas publicitarias que realizan en nuestro idioma, porque una de las cosas que han aprendido es que los anuncios, cuando se hacen en inglés y en español, pues calan mucho más en el público latino. Un ejemplo, McDonald's en el año 2011 invirtió 131,2 millones de dólares en publicidad exclusivamente en español. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mercado laboral estadounidense lo que está empezando a hacer es recompensar las habilidades para comunicarse indistintamente en inglés y en español. Es decir, que a la hora de contratar a sus empleados, las empresas estadounidenses van a mirar cada vez más la utilización o el conocimiento de la lengua española. Consecuencia de esto es que cada año se matriculan muchos más estudiantes estadounidenses en cursos de español. Decía en el año 2006 el profesor Francisco Marcos Marín que se está produciendo ese auge en todos los niveles educativos, ¿no? Y que, bueno, pues que en ese año había alrededor de 6 millones de personas, tanto en la enseñanza reglada como en la no reglada, estudiando español en Estados Unidos. En el año 2014 el Instituto Cervantes lo que hizo fue reformular, ¿no?, esa misma cifra, y en la actualidad se calcula que hay 7 millones, es decir, en muy poco tiempo ha aumentado 1 millón de personas estudiando español en aquel país. Marcos Marín decía en el año 2006 que el mercado no estaba aún saturado y que cada vez más estudiantes se incorporarían al estudio del español. Como curiosidad, a día de hoy, si ustedes suman el número de estudiantes universitarios registrados o matriculados en asignaturas en la enseñanza del español, el español supera con diferencia al resto de lenguas, de tal manera que el resto de lenguas, el número de estudiantes del resto de lenguas es inferior al de estudiantes de español a nivel universitario en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que España se ha convertido en un centro receptor, en un país receptor de estudiantes estadounidenses. Somos el tercer país, detrás del Reino Unido y de Italia, que recibe más número de estudiantes estadounidenses en el mundo. En el año 2013 la Embajada de Estados Unidos decía que alrededor de 27.000 estudiantes llegaban a nuestro país para incorporarse a las aulas universitarias. Una de estas universidades, y aquí voy a hacer un poco de patria porque supongo que el resto también lo harán, es la Universidad de Alcalá. Y dentro de la Universidad de Alcalá, el Instituto Franklin, que es el Instituto Universitario de Investigación que dirijo.
En el Instituto Franqui llevamos 25 años formando a los estudiantes en cultura y civilización hispánica. Son estudiantes subgraduados cuyos créditos que obtienen en la Universidad de Alcalá son reconocidos posteriormente y convalidados en sus universidades de origen. Recibimos al año unos 350 alumnos de 10 universidades estadounidenses públicas y privadas, que a todos los efectos son estudiantes de la Universidad de Alcalá y se incorporan a la vida universitaria de nuestra ciudad y de nuestra institución. Es un programa dividido en varios semestres, el de primavera, el de otoño y luego cursos intensivos en verano. Y lo que hacemos es, pues prácticamente, y permítame utilizar este término, es un servicio completo, ¿no? Es desde que llegan a España, les recogemos en el aeropuerto hasta que les devolvemos en ese mismo aeropuerto tras finalizar su estancia. A pesar de la crisis, yo creo que nos hemos sabido mantener. Muchos estudiantes americanos están tan endeudados que es muy difícil que vengan a estos programas de estudios de español, pero aún así nos hemos sabido mantener ese número de 350, 360 alumnos, por lo que, bueno, pues se puede decir que sigue existiendo ese interés por el español en Estados Unidos y que yo creo que no va a desaparecer. Yo creo que ya voy a concluir, creo que he sido bastante efectivo. ¿Cuál es el futuro de la enseñanza del español en los Estados Unidos? Pues hay varios factores sobre ese futuro, ¿no? Habría que analizar varios factores sobre ese futuro. Por un lado, pues el desinterés que mencionaba al principio de las autoridades educativas por el conocimiento y la enseñanza del español. También hay que tener en cuenta la creciente, pujante comunidad hispana que demanda una educación bilingüe, es decir, no solo en inglés o una educación que favorezca el conocimiento del inglés, sino una educación verdaderamente bilingüe, con programas específicamente bilingües. Y finalmente, pues el papel que juega España como motor de la enseñanza de su lengua. Yo creo que este fórum, esta reunión que aquí tenemos hoy es un claro ejemplo de la promoción que el español puede tener en aquel país, sin olvidar que la lengua española es una lengua compartida por muchísimos pueblos y que, aunque nosotros queramos ser el motor, otros pueblos también lo van a querer ser y deben serlo junto a España. Yo creo que casando todos estos elementos, teniendo en cuenta todas estas variables, pues diría que el futuro del español está asegurado, o la enseñanza del español está asegurada en Estados Unidos. Gracias. Gracias, Julio. Paso la palabra a Isabel. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Fulbright por esta invitación. Y bueno, yo voy a hablar un poco, como decía Julio, también desde la perspectiva de profesora de español en programas americanos. En mi caso en concreto, desde una universidad americana, la Universidad de Nueva York, que tiene su propia sede en Madrid y atrae a estos estudiantes de su propia universidad y también abierta a otros programas de otras universidades americanas a estudiar español con nosotros, ¿no? Me gustaría hablar un poco del cambio que ha tenido el estudiante americano de perfil, el cambio de perfil que ha habido en este estudiante que viene a estudiar a Madrid o a España en general. Realmente los programas tipo el que regenta mi universidad tienen una antigüedad como de 60 años o más, ¿no? en nuestro país. En principio, esos alumnos que venían, como también ha comentado antes Juan, eran básicamente alumnos que se querían formar como hispanistas, es decir, que iban a terminar siendo o querían formarse como profesores de literatura, profesores de historia, profesores de cultura o de lengua española, y tanto a nivel de posgrado como a nivel de grado, es decir, haciendo esos minors o majors que les prepararan para ser profesores. Esto empezó a cambiar, yo diría que hacia los 90, cuando quizás promovido, porque una cosa importante es que estos programas estaban principalmente vinculados y regidos, llevados por los programas de los departamentos de español de las distintas universidades. Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de mi universidad, la Facultad de Artes y Ciencias, ¿no? Arts and Science,
tenía un requisito, o tiene un requisito, de que todos los estudiantes tienen que hacer al menos 4 semestres de español en una lengua extranjera. Y fue la propia facultad la que se empezó a interesar, o la que empezó a reclamar que estos programas no fueran solamente para los que se especializan en español, sino que tuvieran cabida también estos alumnos que tenían que hacer estos cursos básicos de español, ¿no? Como puede ser, evidentemente, el hacer simplemente 2 años de estudio de una lengua. A raíz de este nuevo espectro de alumnado, tenemos que hacer, o esto provoca unos cambios en nuestros programas, en los que empiezan también a tener cabida estos cursos básicos de español que no existían, y también, como no, para que el semestre pueda ser aprovechado completamente por los alumnos, clases que se impartían o que se imparten en inglés. Este tipo de estudiante ya es distinto, ya no tiene esa vinculación hacia el español, pero es un estudiante que, al decidirse a venir a España, de alguna manera sí quiere integrarse a través de amigos, a través de la familia con la que vive, a través de sus propias asignaturas, de sus propios profesores, en una cultura nueva, en una cultura diferente. Este concepto o la importancia de vivir o tener la experiencia en una cultura diferente está provocando o está haciendo que todas las universidades cambien en este sentido y empiecen a ser la propia universidad la que organice estas experiencias en otros países, con una pauta, una defensa de que no es solamente un argumento lingüístico el que debe de llevar a sus estudiantes al extranjero, sino también un argumento profesional, un argumento social, y tener siempre la experiencia o que tengan la experiencia de vivir y adaptarse a una nueva cultura. No llega a ser completamente obligatorio en mi universidad, pero sí está muy fuertemente demandado por la universidad que esto lo hagan, ¿no? Y se desplaza con eso también el foco de los departamentos de español, incluso de la Facultad de Arts and Science, a unas nuevas oficinas que se crean, que se llaman oficinas de formación global, ¿no?, que son las que lideran desde ahora estos programas. Estos cambios han ocurrido hace bien poco, o sea, estamos en esta línea en los últimos 5 o 7 años, y estas oficinas centrales de la universidad lideran el involucrar a todos los departamentos en nuestros programas. Con lo cual, esto hace que haya como una tercera población que se incorpora a los programas, que ya no son, o sea, son estudiantes, algunos de ellos pueden tener un nivel alto de español porque han estudiado en la secundaria o porque simplemente han estudiado también en la Universidad de Nueva York o en su universidad de origen, pero la mayoría son estudiantes de niveles básicos, que son animados a participar en estos programas simplemente como una incorporación cultural. Esto nos lleva a nosotros a hacer, o es un reto para nuestra propia oferta de cursos, puesto que estos estudiantes demandan otras necesidades, ¿no? Las principales los cambios que se han producido es que a partir de los últimos años se ofrecen también cursos que incluyen una práctica laboral con empresas o con centros sociales. También se involucra a los estudiantes en prácticas de voluntariado, en cursos que les involucran con la ciudad, bien sean en inglés o en español, con la ciudad, en estudios urbanísticos, en estudios de transformación cultural de la ciudad, etcétera. Y también cursos de inglés y de español que versen sobre la cultura española, pero de alguna manera conectado también a espacios exteriores, ¿no?, como cursos transatlánticos, cursos mediterráneos, cursos que tienen que ver con la inmigración o con la migración y la diversidad que esto provoca, etcétera.
Es un poco en esta línea en lo que se está trabajando y se está cambiando. Es decir, que nuestros estudiantes no es que no tengan interés en el español o que el español ya no sea una expectativa de nuestros estudiantes, pero no es la única, no es exclusivo. Es inclusiva, pero no es exclusiva. Y con esto te dejo que continúes. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Voy a pasar el micrófono. Te vas para allá arriba. Magnífico. Gracias. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, por asistir a la 1:30, a esta hora casi de la comida, y estar aquí con nosotros para debatir y aprender un poquito sobre el bilingüismo. Esperamos todos los miembros de la mesa que salgan con algo positivo de aquí, ¿no? Mi labor va a ser la de centrarnos en la definición de bilingüismo y ver si podemos hablar, según esa definición, de Estados Unidos como un país bilingüe. En lingüística, el bilingüismo es un término algo polémico. En general, se acepta que define una situación ideal en la que conviven dos lenguas en un mismo territorio, con el mismo nivel de prestigio y reconocimiento. Si aceptáramos esta definición, el bilingüismo es una situación utópica. Ni siquiera Suiza, que siempre es uno de los paradigmas cuando hablamos de bilingüismo, cumple o cumpliría esta definición, porque siempre hay una lengua preferida en alguno de los cantones, ¿no? ¿Significa entonces esto que no podemos hablar de bilingüismo o siempre que hablamos de convivencia de lenguas en un mismo país? Bueno, según el Atlas de la UNESCO, el mundo hay unas 5.000 lenguas y 194 países, más o menos. Hay países que existen pero no están reconocidos por la ONU, ¿no? Por ejemplo, el Vaticano. Pero bueno, digamos que más o menos alrededor de unos 200 países. Por lo tanto, la idea comúnmente aceptada de que una lengua corresponde a un Estado, pues es evidentemente una falacia. No es una realidad. Lo natural sería, si entendemos lo natural como la situación más extendida, es que en los diferentes países convivan varias lenguas que se alternan en el uso según el contexto. Esta situación, que conocemos en lingüística como diglosia, se caracteriza porque una de las lenguas es tenida como prestigiosa frente a la otra, que normalmente queda para usarse en contextos familiares o más informales. Al hablar de Estados Unidos, cuarto país más extenso del planeta, tercer país más habitado, parecería también natural ver reproducida una situación de convivencia de lenguas. Sin embargo, pocas personas aquí, cuando pensamos en Estados Unidos como un país bilingüe. En efecto, a pesar de ciertas comunidades nativas, ¿no? Cherokees, navajos o comunidades de inmigrantes que siguen manteniendo su lengua, a pesar de todo, efectivamente, Estados Unidos no es un país bilingüe. Si acaso podríamos decir que diglósico, ¿no? Para que exista una situación de bilingüismo real es necesaria algunos factores. El primero es que exista una masa de hablantes extensa en edades y dialectalmente homogénea que garantice la pervivencia del idioma entre generaciones. Vamos a ver si este primer requisito se cumple. En la actualidad, Estados Unidos es ya el quinto país del mundo en hablantes de español como lengua materna. Julio hablaba antes de la proyección famosa que hizo David Grado de la Open University, que decía que en el 2050 se supone que Estados Unidos será el primer país en número de hablantes que tengan español como lengua nativa. Es una proyección que ha sido bastante discutida. En cualquier caso, este escenario le viene dado por la afluencia constante de inmigrantes hispanos, sobre todo de México, que conforman el 30%, alrededor del 30% del total de los inmigrantes que acuden a Estados Unidos son de procedencia mexicana. Y hay un 24% de inmigrantes que proceden del resto de Latinoamérica, principalmente Cuba, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Todo esto conforma una variedad de nacionalidades
y también una variedad social, cultural, lingüística, que impide el reconocimiento de una identidad común y también la idea de una lengua colectiva única que les unifique a todos. El segundo factor que es necesario cuando hablamos de bilingüismo es que las comunidades compartan un espacio geográfico y administrativo y que crean que hablar la lengua del otro es útil, que merece la pena aprender la lengua del otro, ¿no? Hacer ese esfuerzo. En este caso, a juzgar por la demanda de aprendizaje como segunda lengua, este factor se cumple sin duda. El estadounidense medio redescubrió el español allá en los años 80 del siglo XX, cuando las autoridades educativas federales recomendaron, y solo recomendaron, popularizar la enseñanza de idiomas entre los alumnos de la escuela secundaria. Sin embargo, hoy en día, los estudiantes de secundaria que eligen español suelen hacerlo por criterios que no son objetivos, sino porque les resulta más cercano que el francés, que es el tradicional competidor del español, por otra parte, y mucho más fácil de aprobar que el alemán. El tercer factor que es importante para que exista el bilingüismo sería que cada lengua tiene que ser prestigiosa para los miembros de la otra comunidad y también de la propia comunidad. En este caso, como han señalado varios trabajos sobre la imagen del español, el estadounidense medio no relaciona el español con la ciencia, ni con el progreso, ni con la modernidad. Suele relacionarlo, sin embargo, con factores como el afecto, la diversión o el calor. En definitiva, se trata de una lengua asociada al ocio y no al trabajo. Si se pide a los hablantes que asocien el español con unas ideas, relacionadas con el trabajo, con el mundo laboral, suele serlo con lo que tiene que ver con las tareas agrícolas. No en vano, el 25% de los trabajadores documentados que trabajan en el campo en Estados Unidos, el 25% son de procedencia mexicana. Si vamos a indocumentados, subiría del 50%, posiblemente. Se asocia también con la restauración, obviamente, sobre todo con cocineros o labores de restauración que no son de cara al público, y servicios no profesionales, jardinería, este tipo de cosas. Además, tampoco existe la percepción del valor histórico del español. Tanto el estadounidense medio como el propio hispano medio desconocen la contribución que se ha hecho a la historia y a los mitos narrativos fundacionales de Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de Acción de Gracias aparece Escuanto, el indio que hace de intérprete. Bueno, pues Escuanto hablaba español mejor que inglés, ¿no? Este es un dato que normalmente se obvia, se desconoce. Si hablamos del papel de, por ejemplo, de Bernardo de Gálvez en la independencia de Estados Unidos, que fue reconocida por el propio Washington, ¿no? El general Washington dijo que sin Bernardo de Gálvez hubiera sido imposible conseguir la independencia de Estados Unidos. Bueno, son pequeñas perlas, detalles que pasan desapercibidos o que son completamente desconocidos para el hispano medio, no solo para el estadounidense medio. Y todo esto es a pesar de que en amplias zonas de Estados Unidos habitaban hispanohablantes 200 años antes de que llegaran los anglosajones, pero el español no es visto nunca como una lengua propia, que forma parte de la historia o del territorio de Estados Unidos. En cualquier caso, en la actualidad, los emigrantes latinoamericanos que llegan a Estados Unidos no suelen tener formación suficiente para ser conscientes de estos datos, ni tampoco tienen interés en ello. Sus objetivos son prosperar y, posteriormente, asimilarse a la cultura que les ha acogido. Conseguir ambos objetivos pasan por hablar la lengua de los que manejan la arquitectura del Estado, que es el inglés. El español queda como una lengua de origen familiar, por lo tanto, todo lo que rodea queda asociado al mundo pobre y rural que la mayoría quieren dejar atrás o que consideran inferior. A este respecto, les recomiendo la lectura, parece que todo se confabula hoy, de un artículo en El País que ha sido publicado hoy en la edición del País, escrito por Jorge Urrutia, profesor de Carlos III y Marcos Marín, que habla exactamente del papel del bilingüismo, la situación del bilingüismo en Estados Unidos, y habla exactamente de esto, ¿no? De cómo hay otros idiomas que están creciendo, cómo el español está cayendo. Por ejemplo, ahora el coreano está creciendo como la espuma. Y la propia imagen que tienen los hispanos de esto, ¿no? de su lengua. Y esto es así, por el cuarto punto,
es que las instituciones administrativas y los códigos legales tienen que apoyar y reconocer las lenguas en igualdad de condiciones y uso. Julia hablaba antes de esto, exactamente. La tradición legal estadounidense no ha prestado atención a la lengua de sus ciudadanos. Según algunos autores, esto es así porque sus habitantes son libres de hablar el idioma que quieran. Según otros autores, es porque se asume como evidente que el inglés es la única lengua común. Y esto yo creo que queda bastante reforzado si nos fijamos en la política educativa, que favorece siempre el English only. A pesar de que la realidad demográfica empuja a favorecer cierto tipo de bilingüismo asimétrico en algunos casos, o disglosia inevitable, ¿no? En el caso de Nuevo México, por ejemplo, o California, las estructuras federales reaccionan siempre a la defensiva. En el fondo, el poder tradicional no contempla el bilingüismo y tampoco los hispanos tienen como prioridad reclamar su uso, sino integrarse lo más rápido posible en estas estructuras. Para concluir, podemos decir entonces que el buen estado de salud del español en Estados Unidos es engañoso porque es débil y, en cualquier caso, rápidamente reversible a pesar del triunfalismo oficial, porque bastaría una caída en el flujo de inmigrantes para que el español volviera a la situación anecdótica que tenía el español hace 40 años. Nos cuesta trabajo recordarlo, pero hace 40 años el español no tenía ningún peso específico. Y esto es así porque sin una narración común, lejana a la historia oficial de Estados Unidos, que permita a los hispanos prestigiar su contribución social e histórica y los reconozca como parte del país, los Estados Unidos nunca dejarán de ver como ajeno a un idioma, el español, que en realidad le es propio. Muchas gracias. Me hace gracia porque había muchísima gente que quería asistir hoy y la verdad es que estoy siendo bombardeado por peticiones de que mandáramos información por Twitter, streaming, etcétera. Pero bueno, la suerte la tenéis vosotros los que estáis aquí y vamos a pasar al turno de preguntas. Voy a ponerme allí. La verdad, esto es más cómodo. Esto me imagino que lo puedo cerrar. ¿Me oís, no? Simplemente comentaros, yo tengo la suerte de, con los comentarios que he oído, que los hay de más y menos positivos respecto al futuro del español como idioma en Estados Unidos. Yo represento un poco a la cara más fácil y más feliz, que somos aquellos a que hemos tenido el honor y la suerte de haber tenido una beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos, pues tanto programas, lo que sería una maestría, un doctorado o estudios postdoc, ¿vale? Simplemente comentaros que al final encantado de daros información adicional sobre la asociación Fulbright. Tengo conmigo a Tareisha García Polavieja, que es la que insisto, ha organizado todo esto, pero doy un poquito de información, ¿no? El programa lo creó el senador J. William Fulbright en 1947 y constituye el programa internacional más prestigioso de intercambio cultural entre Estados Unidos y el resto del mundo, pues posiblemente con más de 100 países. Lo que es España y Estados Unidos somos unos de los receptores y emisores de becarios, pero es prácticamente en la mayoría de los países. La Asociación de Becarios Fulbright se crea en marzo de 1990, de hecho este año cumplimos el 25 aniversario y está formado por como unos 450 miembros activos, pero vamos, que ha debido haber más de 14.000 becarios en la historia de la asociación. Estas becas han permitido que jóvenes con especial capacidad intelectual y motivación hayan ampliado sus estudios en universidades y centros estadounidenses de prestigio internacional. Pensad también, hay un grupo muy grande de españoles que van con una beca Fulbright para ayudar en la enseñanza del español, y la verdad es que tienen una recepción estupenda y yo tengo varios de ellos en mi junta directiva de la asociación Fulbright y estoy encantado. Y también hay mucho norteamericano que viene a España a ayudar en la enseñanza del inglés en institutos bilingües, pues ahora mismo que yo recuerde, aparte de Andorra, vienen también ya lo que es en España a Andalucía, a Cantabria, a Madrid y alguna comunidad autónoma más que me puedo estar dejando, pero estamos hablando
posiblemente cercano a 100 norteamericanos que tienen su carrera, que tienen su másters y que vienen a ayudar en la enseñanza del castellano. Los fines de la asociación, os aviso que la asociación es abierta, no hay que haber sido becario Fulbright para pertenecer a la asociación, sino tener 2 miembros con antigüedad que os patrocinen, que hagan de padrinos vuestros. Y digo, el fin de la asociación coincide pues con el expresado por el senador Fulbright en su propuesta del programa. El programa Fulbright, esto es quote unquote, el programa Fulbright pretende aportar un poco más de conocimiento, un poco más de sentido común, un poco más de compasión en los asuntos mundiales y de este modo aumentar las oportunidades para que las naciones aprendan finalmente a vivir en paz. Pensad que esta frase ocurre en 1947, en la época de la Guerra Fría, y se adelanta unos pocos años a programas como Erasmus. Estamos hablando 1947 y gracias a Dios España enseguida fue uno de los receptores y emisores de becarios. Y bueno, y simplemente deciros que la asociación desarrolla actividades pues bueno, en el entorno científico, educativo. Tenemos una serie de tertulias mensuales a las que estáis invitados a asistir, que es el primer martes de cada mes en la Escuela de Ingenieros Industriales en Madrid. También se hace alguna actividad en Barcelona. Organizamos encuentros nacionales, una serie de visitas, hacemos mucho trabajo voluntariado. Por ejemplo, esta tarde estamos con la asociación Helsinki, que suena así, pero es española y se dedica a ayudar a jóvenes en paro, y tendremos una sesión de 3 horas, un taller para ayudarles un poco a posicionar su marca personal y su empleabilidad y ayudarles un poco a salir de la situación tan complicada que tenemos. Y, por supuesto, comentar que quede bien claro que quien gestiona el programa de becas Fulbright es la Comisión Fulbright. Nosotros somos el grupo de exbecarios que nos juntamos para hacer una serie de actividades y ayudar tanto a aquellos que tengáis sed y hambre intelectual en relación con los Estados Unidos, como a aquellos que tienen la beca y vuelven a España con mayor o menor facilidad para encontrar trabajo. Yo voy a lanzar una serie de preguntas a los ponentes y en algún momento pues tendremos que cortar también para aceptar vuestras preguntas por parte de los asistentes. Empezaría con Isabel y tengo muchas preguntas para hacerle, pero vamos, me animo más con la primera que te he comentado. ¿Qué retos o desafíos supone para los programas de inmersión atender las demandas del alumnado estadounidense? Porque al final España incorpora a toda esta gente que terminan siendo pequeños embajadores cuando vuelven a los Estados Unidos, y os sorprenderéis lo bien que hablan de España y el amor que desarrollan por este país precisamente por la inmersión cultural. Te dejo. Bueno, está un poco en la línea de lo último que comenté, ¿no? De que realmente el tipo de curso que se ofrece tiene que cambiar, tiene que variar, y también el tipo de involucración en la cultura que se ofrece. Hasta ahora, o la forma tradicional era eso, intentar conseguir intercambios para los estudiantes, ponerles en alojamientos con familias para que pudieran tener ocasión también de crear amigos. Creábamos encuentros con universitarios de diferentes universidades españolas para que tuvieran esos encuentros, etcétera. El estudiante que está llegando no tiene tanto interés en ese tipo de encuentros o ese tipo de inmersión en la cultura, sino más bien como una experiencia social, una experiencia de conocimiento de una nueva cultura, pero enfocada hacia su profesión, hacia sus intereses profesionales. De ahí que realmente hoy en día necesitamos tener esos cursos que ofrecen esa práctica laboral y también crear o tener iniciativas o iniciativas más creativas también de este tipo de cursos que les atraen porque les involucran en la ciudad, pero desde sus propias perspectivas, desde sus propios intereses, desde sus propias necesidades profesionales, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un grupo de estudiantes. La Universidad de Nueva York tiene una escuela muy potente que es la Escuela de Cine, ¿no? Y estos estudiantes que tenemos ahora haciendo un curso están haciendo con profesionales sus propias documentales, ¿no? De cómo ven ellos la ciudad.
Entonces, vamos un poco en ese camino. Julio, si te parece, una pregunta que podemos tener todos es el español como valor, como creación de riqueza, pero claro, al final y estamos hablando de Estados Unidos, cualquier estudiante norteamericano tiene varias opciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que atrae más a sus estudiantes a venir a España versus irse a países que a lo mejor incluso tienen más cercanos en el entorno latinoamericano? Pues hay varias razones, ¿no? Cuestiones de seguridad, por ejemplo. La propia Embajada de Estados Unidos hay veces en las que no recomienda viajar a determinados países de Latinoamérica. También, pues, la cercanía con otros países europeos, ¿no? Es algo que los estudiantes que vienen, por ejemplo, al Instituto Franklin hacen mucho. Todos los fines de semana viajan, gracias a Ryanair, por todos los aeropuertos de Europa. Y luego, pues, las tradiciones propias de España, ¿no? No solo los clichés, no solo los estereotipos que tenemos, sino pues la forma de ser de los españoles, que es un pueblo bastante abierto y que llama mucho la atención a los americanos. De hecho, una vez que están aquí, pocos son los que se quieren marchar. Magnífico, muchas gracias. Y Jorge, por acabar un poco y permitir que haya alguna pregunta, cuando estamos hablando de Estados Unidos, de la posición del español, y hay dudas, porque hay indicadores muy importantes, creo que ayer salía un artículo muy interesante en El País que hablaba como Univisión, siendo una cadena latina, como llaman ellos, en la costa este es hispana, en la costa oeste donde yo vivía en California es latina, pues está ya sobrepasando a una audiencia a compañías como NBC, como Fox. Están planteando hacer una salida a bolsa de $1 billón, billón norteamericano. Están machacando a nivel de venta de publicidad a las cadenas tradicionales norteamericanas. Y dices, bueno, de hecho están incluso sacando segundas marcas y segundas cadenas solo en castellano. ¿Esto cómo cuadra con la posibilidad, pues hablamos antes de esa posibilidad del 2050, que sea el mayor país con hispanoparlantes, que tú tenías tus dudas, oye, si al final tiene sentido ese bilingüismo en un país como Estados Unidos, con todas las barreras que decías tú antes? Partimos de la base que una situación de convivencia de lenguas siempre es positiva, en general. Lo que pasa es que esa convivencia casi nunca es igualitaria, es al mismo nivel. En el caso de Estados Unidos, cuesta trabajo creer que siempre y cuando el flujo migratorio se cortara, los jóvenes que nacieran ya dentro de Estados Unidos tendrían alicientes para seguir manteniendo la lengua de sus padres. La historia nos demuestra en todos los casos que no. Pasó con el alemán dentro del propio Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, mi idea es que es una situación que nosotros pensamos constante y segura, pero que no lo es en absoluto. Bastaría una crisis dentro de Estados Unidos o que en México, por ejemplo, incrementara su nivel de vida y económico para que ese flujo constante a Estados Unidos, que renueva y que hace que los jóvenes se encuentren siempre con otros jóvenes que hablan la lengua, se cortara y por lo tanto el aliciente para aprender español desapareciera. Tenemos vosotros también tenéis seguro hablantes de herencia, ¿no? Que es uno de los grandes campos, podemos decir, ¿no? de alumnos estadounidenses que recibimos, que no son más que normalmente nietos de la primera generación que ya no han perdido el español. Ha bastado una generación intermedia de sus padres que sí hablaban español con sus abuelos, ¿no? Con sus propios padres, con los abuelos de esta generación, pero ellos ya no lo hablan. Antes y tienen que acudir, en este caso, a España para intentar reconstruir un nivel intermedio de español. Por lo tanto, la situación es, igual que hace 40 años estábamos mal, perfectamente, si no se hace nada, que de momento no se hace, en 40 años podemos volver a estar otra vez mal. Y lo que decías de Univisión es muy interesante porque cuadra perfectamente con esto. La visión, y vosotros yo creo que sois conscientes, que se tiene dentro de Estados Unidos de la propia Univisión, los estereotipos que hay, en el que ¿no? Nos reímos todos porque sabemos lo que pasa, los chistes que hay al respecto, ¿no? De estudiantes, por ejemplo, estadounidenses, ¿no? Que nos comentan, yo cuando tengo el día triste, pongo Univisión, pues siempre aparecen chicas con escote y gritando, ¿no? En realidad lo que está haciendo y con lo que juega Univisión es favorecer los estereotipos que se tienen del latinoamericano medio. Y yo no sé hasta qué punto, a pesar de que sea una potente empresa, que lo es, sin discusión, no sé hasta qué punto
hace o juega a favor del español o de la comunidad hispana. Yo creo que hace poco o nada a favor de la comunidad hispana, sobre todo viendo sus telediarios, sus noticieros, ¿no? Pero las telenovelas, ¿no? Las telenovelas. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas y un poco por provocar, y siguiendo algunos de los comentarios, yo tengo una costumbre, en verano utilizo una página web que es homeexchange.com, no tengo ningún tipo de apoyo ni me llevo comisión, con el cual puedes hacer un intercambio de casa en Estados Unidos y yo digo siempre la broma, me sale más barato veranear en San Diego que en Cádiz, porque pagas el billete de avión y es maravilloso la experiencia que tienes porque vives como local y vas a la ferretería, al supermercado, a la compra. Y este verano, con varios compañeros míos de la UCLA Anderson, que es mi universidad, mi alma mater en Estados Unidos, bueno, perdón, aquí hay que decir UCLA, cuando dices UCLA a la gente le entra la risa, y yo hablaba con mis amigos norteamericanos, les decía, pues eso, cenando con ellos y tal, decía, ¿tú te has dado cuenta que la ciudad de San Diego ha estado más tiempo bajo la bandera española, mexicana, que bajo la bandera de los Estados Unidos? No tenían absolutamente ni idea. Gente ya 15 años viviendo en San Diego. Porque al final yo creo que la historia que les llega pues es la predominante anglo, y se habla pues eso de el Día de Acción de Gracias, que llegaron allí los ingleses cuando los españoles llevamos ya allí 200 años. Pero bueno, que es normal que la historia se escribe por los predominantes, por decirlo de alguna manera. Y no sé si tenéis algún tipo de pregunta, sea sobre españoles yendo para allá, norteamericanos yendo para acá. Sí. Por mí sí. No sé si hay micrófono. No hay micrófono. Sí, el caso de Suiza es siempre el paradigma, digamos, es el ideal. Por eso yo lo he usado aquí, ¿no?, en la presentación. Y ojo, no somos conscientes posiblemente en España, pero algunas regiones de España también son modelo fuera y siempre se ponen como ideal de ese bilingüismo perfecto, utópico, que nunca existe, por lo que hemos dicho antes. Pero aunque nosotros no seamos conscientes aquí dentro, los mismos españoles no lo somos fuera de las regiones que son bilingües, en algunos sitios se nos tiene también como modelo. Pero sí, Suiza es el modelo, claramente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, por favor. Pues, a ver, esto como siempre, yo te puedo hacer la respuesta que me gustaría que sí, pero claro, efectivamente eso es, pero luego en la práctica, efectivamente, cuando vemos al candidato, candidato republicano, estamos viendo que está poniendo distancia con todo lo que pueda recordar su origen hispano. Lo está usando más con la idea de que es un hijo de migrantes, que no la narración típica del que ha trabajado duro, todo esto, más que poner el acento, el hincapié en que es hispano. Y de nuevo nos encontramos con la historia oficial. La historia oficial de Estados Unidos
recordemos que es un país creado a costa del mundo hispano, básicamente México, pero su primera guerra internacional fue con España. Entonces, y en realidad Estados Unidos es lógico también porque es un país que ha tenido que estar a la defensiva y a la excepción dentro de un continente que es enteramente hispanohablante. Entonces, en ese sentido, siempre ha tenido mucha precaución para poner distancia y alejarse de la idea de Estados Unidos como un país posiblemente bilingüe, ¿no? Yo soy escéptico, yo no, ojalá, y de verdad me encantaría, pero no creo que vaya a ser un paso decisivo, incluso aunque fuera llegar a ser nombrado presidente. Yo creo que no lo veremos. Lo que sí que es cierto es que los hispanos, si no son 50 millones sobre 300, que por temas de inmigración y por la pirámide poblacional y cómo se reproducen los diferentes grupos dentro de Estados Unidos, sí van a ser decisivos en las elecciones. Y los demócratas lo tienen clarísimo y los republicanos han despertado. Pero vamos, yo creo que no lo veremos. Yo no, tú a lo mejor, que eres más joven que yo. Gracias. Había una, dos, ¿sí? Pues una, sí. Yo creo que una política fuerte para que sean bilingües no creo que exista como tal, ¿no? Lo que sí que hay es una conciencia en todas las universidades que el conocimiento de otra lengua no solamente se traduce en que hablas dos lenguas, sino que tu mentalidad, tu formación, tu concepto del propio yo y del yo ajeno varía y cambia. Y no solamente eso respecto a la nueva cultura, sino también a la cultura propia. Una cosa que, por ejemplo, nuestros estudiantes en los trabajos finales que les hacemos para que vean o reaccionen o nos expliquen o reflexionen sobre la experiencia, muchos de ellos usan, no diría muchos, pero usan palabras como metamorfosis o el yo que vino es distinto al yo que se va. Y creo que esa es una de las algo que incluso los profesores de lengua, que siempre estamos pensando en la lengua, tenemos que valorar y mucho, ¿no? Que no es solamente no es el cuánto español han aprendido, sino realmente cuánto se han formado como desde el punto de vista ético, cultural, profesional y lingüístico como seres humanos, ¿no? Yo daros un dato en la asociación Fulbright, que insisto, también acogemos a los becarios Fulbright norteamericanos y seguimos en contacto con ellos cuando vuelven a Estados Unidos, tanto en nuestra página web, que a través de Google la encontráis, insisto, la asociación, no la comisión. La comisión son los que se ocupan de la beca, nosotros somos los que hemos tenido las becas. Si somos voluntarios, pues como Taresh ha hecho este magnífico trabajo, y estamos en contacto y publicamos tanto en la página web como en Twitter, que es @socfulbright, vivencias de becarios norteamericanos que han estado aquí. Es cierto que son un poquito más senior, porque es gente que tiene su grado, tiene su posgrado, vuelven a Estados Unidos y seguimos en contacto con ellos y nos mandan sus vivencias a la vuelta y la verdad es que se colocan bastante bien y uno de los receptores es el Departamento de Estado, que es la administración norteamericana, porque están deseosos de incorporar a esta gente que tiene una formación excelente en Estados Unidos, que vienen a España y trabajan o hacen un posgrado y saben vivir en ambos mundos y la verdad es que pues terminan los que vienen con nosotros bastante bilingües y la inmersión sea en Cantabria, en Madrid, en Andalucía, lo hacen de maravilla, vamos, que terminan algunos hasta con acento. La última pregunta, por aquí delante.
ya los hay, o sea, esos programas los hay, suelen ser cortos, suelen ser programas de verano, por ejemplo, y luego también hay algunas, hay más la tendencia que sea con Inglaterra, ¿no? Pero también hay estas escuelas bilingües, estos colegios bilingües que promueven desde el propio colegio intercambios entre sus estudiantes y estudiantes de otros colegios. Luego yo pienso que sí, que eso también, además de que, por ejemplo, en Estados Unidos otra cosa que está creciendo, ¿no?, es los colegios bilingües también, que eso contribuiría precisamente a, un poco en la línea que tú decías, a dar prestigio al español, porque estos colegios no están pasando no es el niño latino que se incorpora al sistema americano, sino que son colegios que tienen una programación como las que se están dando en España también en este momento, y en lugares dirigidos a una población privilegiada, ¿no? Entonces, ahí yo sí veo un cambio, ¿no?, en pequeño, porque estamos hablando de minorías, pero gente que en este momento yo creo que hubiera sido impensable hace un par de décadas que norteamericanos, ¿no?, de prestigio, quisieran que sus hijos fueran bilingües. De hecho, te puedo comentar que hay una experiencia en la Comunidad de Madrid, en institutos bilingües, lo que se está, y esto todavía es un principio, en aquellos institutos bilingües de inglés, lo que están buscando es hermanarse con high schools en Estados Unidos, y alumnos hacen proyectos conjuntos, una clase que puede ser, no sé, primero, yo que soy de la GB me cuesta un poquito, pero primero de bachiller, trabajan con el equivalente en Estados Unidos y hacen un proyecto, y a lo mejor hay una diferencia horaria, pero que incluso a través de Skype o Hangout o FaceTime hacen actividades conjuntas. La idea es que ese hermanamiento lleve a visitas reales, no visitas virtuales, y pues dependiendo del dinero que gestionen esos institutos y lo que el entorno público pueda aportar, me preocupa más el español que el norteamericano, llega un momento, va a haber estos intercambios, no digo de forma masiva, pero sí que al final los alumnos tengan una vivencia real. Y lo que se suele hacer, el proyecto, es que cada alumno español, entre comillas, adopta a un alumno norteamericano, a su hermano norteamericano, y vive con él un tiempecito, y al revés. Yo acabo simplemente con un comentario antes de daros las gracias y despedirme. Claro, no es la media de los norteamericanos, porque yo estudié un posgrado de gente que se supone que tiene un cierto interés por el entorno internacional, pero no os podéis imaginar la cantidad de peticiones de amigos que lo que quieren hacer es intercambio con mis hijos. Y yo ya lo he hecho el año pasado. Un chico norteamericano se vino todo el mes de junio, estuvo en el colegio de estudio donde van mis hijos, y le admitieron como un alumno más, y el chaval se puso las pilas. Curiosamente, el padre es inmigrante nicaragüense que no le enseñó castellano a sus hijos por el tema de la inmigración y la pertenencia. Y el chico se lo ha pasado genial, y luego mi hijo ha estado en Vermont y se lo ha pasado maravilloso, y este año voy a hacer lo mismo con otro. Y de hecho, yo animo a la gente, bueno, los que sois muy jóvenes no, pero los que tengáis hijos, es una forma baratísima de que aprendan inglés. Tenemos que cortar ya porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Simplemente, de parte de la asociación Fulbright, de la cual tengo el honor y el placer de ser presidente, daros las gracias por vuestra asistencia, y os animo a que echéis un vistazo a las actividades que hacemos en la asociación. Insisto, para participar en las actividades no hace falta ser miembro de la asociación siquiera, y para ser miembro de la asociación no hay que haber tenido una beca Fulbright, solo tener hambre y sed intelectual y respetar a los ponentes. Tú piensas una cosa y respetas lo que te cuenta el otro sin conflicto. Muchísimas gracias a los tres ponentes, y si queréis yo me quedo un ratito aquí fuera por si queréis comentar alguna cosa más, pero no, nos dicen que nos tenemos que ir, ¿vale? Vale. Muchas gracias.